ofrenda de la viuda? ¿Ofreció la viuda ofrenda por el pecado y la paz? No. Después de la ofrenda de la vida de Jesús por el pecado y la paz, ya no son necesarias las ofrendas. El texto en referencia es Lucas 21, 1 a 4. Aquí están el texto en griego, las palabras importantes son gaxophilakion, tadora, y abajo tadora. La traducción corriente dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Una traducción más acorde dice: levantados los ojos, vio a los ricos ponedores de sus donaciones en la caja de las donaciones. Vio también a una viuda muy pobre poniendo allá 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre contribuyó más que todos, porque todos aquellos contribuyeron de su abundancia para las donaciones, pero esta de su pobreza contribuyó todo el sustento que tenía. Fundamentos para entender estos versículos. Las ofrendas por el pecado y la paz comenzaron a ser ofrecidas alrededor de 1400 años antes de Jesús. Las primeras monedas que aparecen en la historia son de alrededor de 700 años antes de Jesús. Por lo tanto, el dinero no tuvo nada que ver con las ofrendas por el pecado y la paz. Gaxophilakion se traduce como caja de donaciones, no como arca de ofrenda. Dora, pues son regalos, donaciones, no ofrendas, ni ofrendas de Dios. Las ofrendas eran quemadas sobre el altar, no dentro de un arca de ofrendas de monedas. Estos versículos que relatan la contribución de la viuda no tratan sobre ofrendas, sino sobre donaciones. Jesús se ofreció a él mismo como la verdadera ofrenda por el pecado y la paz. Las ofrendas por el pecado y la paz fueron ofrecidas hasta la venida de Jesús, hasta que Él se ofreció a Él mismo como la verdadera ofrenda por el pecado y la paz. Las ofrendas fueron sombra de Jesús, es decir, una manera de enseñar sobre Jesús. Estos sirven a lo que es figura, es decir, sombra de las cosas celestiales. Después de la ofrenda de la vida de Jesús, ya no hay más ofrenda por el pecado. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Además, ya no estamos bajo ninguna ley. Después de la muerte de Jesús, indebidamente pedir y dar ofrendas es tener por inmunda la sangre de Cristo. Es sacrificio de los necios. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que será hecho merecer el pisoteador del Hijo de Dios, siendo hecho tenedor por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, siendo así ofensor del Espíritu de gracia? Estos versículos que relatan la contribución de la viuda no tienen nada que ver con las prácticas torcidas relacionadas con la obtención de dinero por parte de personas o comunidades llamadas cristianas, pretendiendo que la ofrenda de la vida de Jesús no fue suficiente. Por lo tanto, no es lícito el uso torcido que personas o comunidades llamadas cristianas le dan al contenido de estos versículos relacionados con la contribución de la viuda para apropiarse del dinero de las personas, pretendiendo que la ofrenda de la vida de Jesús no fue suficiente.